Vamos a hablar estos del 19, ¿quiénes son? ¿Cómo llegaron ahí, mi hermano? ¿Cuándo se llega ahí? Además, no vamos a avanzar mucho. Vamos a dar un repaso. El viernes quedamos de hablar hoy y tenemos tiempo y yo creo que le alcanzamos a ver. ¿Y qué pasa cuando morimos? ¿Cuándo somos juzgados? ¿Verdad? ¿Quiénes son estos del 19? ¿Quiénes son aquellos del 18? ¿Quiénes son los que se levantarán primero en el arrebatamiento? ¿Quiénes son los que habrán quedado? Y todo esto tiene que ver con una doctrina, que es ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Cuándo se decide esto de lo que estamos hablando? ¿Cuándo se decide nuestro final eterno? ¿Cuándo se va a decidir si vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo o vamos a ser lanzados a un lugar de castigo? Tiene que ver con algo que veíamos el viernes, que incluso hay 3 momentos de juicio y 2 para cada uno. Todos pasaremos 2 juicios, ¿sí? 2 juicios de 3 momentos que hay de ellos. Pero el primero es, ya sea cuando nuestro Señor venga, o bien si algunos dicen, oye, esto va a tardar todavía 1000 años o 2000, bueno, no importa. Cuando el Señor te llame, ahí será tu momento de juicio. Entonces todos pasaremos uno de esos 2. O morimos, y dice el libro de Hebreos que después de la muerte viene el juicio, o bien el Señor nos alcanza hoy, mañana con vida, y en ese momento es el juicio. Todos pasaremos uno de esos 2. ¿Ok? Estaremos en uno de esos 2. Y después tendremos el juicio más adelante, el que narra en Apocalipsis 20. Cuando baja nosotros, si estamos con el Señor, cuando baja la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ahí habrá otro tipo de juicio, solamente para ser repartidas recompensas, ¿sí? El que murió con el Señor, serán repartidas recompensas ahí. El que murió sin el Señor, será resucitado también después, pero también para recibir recompensas, que son castigos en el juicio del gran trono blanco, ¿no? Pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? No sé, el viernes tuvimos una duda porque, bueno, ya hemos visto varios momentos. Ya hemos ido por Apocalipsis, por ejemplo, en el 6 veíamos a unos que están debajo del altar, ya ahorita. Luego en el 14 veíamos a los que serán arrebatados, pero también nos decía, pero otros serán resucitados. Entonces, ¿cómo está esa onda? O sea, ¿cómo van? ¿Cómo regresan? ¿O cómo está eso? Y lo que nos va a aclarar, porque te digo, en Apocalipsis 19 todavía vamos a ver a estos que están ahí en el cielo, como los de Apocalipsis 15, que fueron arrebatados. Y lo importante es qué pasa cuando morimos, ¿sí? Entonces vamos a verla así rapidito en el tiempo que nos quedan, 20 minutos máximo, ¿ok? Vamos a verla, porque nada más es de poner en orden ciertos versículos. ¿Qué pasa cuando morimos? Porque yo creo que has escuchado aquello de que dormimos, ¿no? Y hay muchos versos que sí hablan de dormir, de que cuando mueres duermes. Y la Biblia sí habla de dormir. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:30, nos dice que hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen, que está hablando de los que están muertos. Ahí mismo en 1 Corintios, ahora en el 15:20, también en el 15:20 dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es decir, la Biblia habla de un dormir. En 1 de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de que cuando morimos terrenalmente dormiremos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que muchos creen.
Pero también la Biblia habla de que no, de que inmediatamente estaremos delante del Señor. Yo creo que uno de los más claros es cuando le dijo a aquel ladrón en la cruz, ¿te acuerdas? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, hoy te vamos a poner a dormir. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y algunos que lo aclaran ya un poco. 2 Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero fíjate cómo 2 Corintios dice algo. Es como hablar de yo, lo que soy, y estoy en el cuerpo. Que en realidad eso es lo que somos, ¿verdad? Estamos en el cuerpo. Luego dice en el 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Como si el cuerpo fuera algo, pero que fuera algo ajeno. Es decir, yo soy algo y estoy en un cuerpo. Y en realidad eso es lo que somos. Somos algo y estamos en un cuerpo. Pero ya nos habló entonces esto, que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y estar delante del Señor. Pero los otros dijeron, pero también que cuando morimos dormimos. ¿Cuál es la verdad? Las dos cosas las enseña la Biblia y las dos cosas son verdad. Pero ¿cómo pueden ser las dos cosas verdad? ¿Qué pasa cuando mueres? ¿Vas ante el Señor o duermes? Te digo, es importante el tema porque es de lo que está hablando un poco Apocalipsis. Necesitamos entenderlo porque ya vimos cómo resucitan uno. Pero ya habíamos visto, estaban dormidos y resucitaron. Pero en Apocalipsis 6 y 7 nos dijo, estaban delante del Señor unos. ¿Cómo está funcionando eso? Primero, hay dos vidas, ¿no? La espiritual y la terrenal o la carnal. Entonces la Biblia también habla de dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Necesitamos ir distinguiendo eso. Por ejemplo, son cosas fáciles de distinguir. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comieran del fruto porque iban a morir, y luego comieron, y la Biblia dice que Adán vivió 930 años. Uno podría, oye, ¿no murieron? Sí, murieron espiritualmente, ¿verdad? Pero carnalmente o terrenalmente, por ejemplo, Adán vivió 930 años, ¿ok? Es decir, murió hasta sus 930 años, pero espiritualmente ya había muerto desde que pecó en el Edén. Hay dos vidas, la física, la del cuerpo, y la espiritual. Y hay dos muertes también, la espiritual y la muerte física o la del cuerpo. Y a esa muerte física es a la que en la Biblia se le compara con el dormir, ¿sí? En los versículos donde hace esa comparación, esta muerte física, es decir, esa es cuando nos llega lo que conocemos como la muerte y nuestro cuerpo queda en el cajón. A eso se le llama dormir. Es decir, nuestro cuerpo duerme, pero nuestro espíritu no duerme nunca. Nuestro espíritu va al Señor, ¿ok? Pero la muerte física, si te fijas en Mateo 27:52, cuando dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Yo creo que ahí nos aclara un poco. ¿Qué es lo que durmió? Los cuerpos de los santos. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Es decir, estaban dormidos, estaban muertos físicamente. En Hechos 7:60 dice, Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es cuando estaba siendo apedreado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:60. Uno donde más hace el juego de palabras nuestro Señor Jesucristo está en Lucas 8:49. Lucas 8:49 es aquel pasaje de la hija de Jairo. ¿Te acuerdas que de hecho le dijeron a Jairo que ya no molestaran al maestro? Le dijeron, tu hija ha muerto. Y efectivamente estaba muerta, hablando de la muerte física. Pero en el 8:52 dijo Jesús, no está muerta, sino que duerme. ¿Ok?
hablando de este dormir. En Juan 11:11, es aquel pasaje de Lázaro. También cuando el Señor dijo, Lázaro duerme y voy a despertarlo. Y luego los discípulos se confundieron un poco, ¿te acuerdas? Entonces no murió, nomás está muerto. Y luego se los aclara el Señor en el 11:14. Lázaro ha muerto, ¿verdad? Pero a eso es a lo que dijo, Lázaro duerme. O sea, la muerte física es a la que le llaman dormir. ¿Y por qué le llama dormir el Señor? Porque al final de cuentas eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis, es que nos es prometida una resurrección, es decir, la muerte física, el cuerpo, se le llama dormir, porque un día se levantará otra vez. Por eso lo equipara al dormir, porque tanto los santos como los no santos se van a levantar un día, ¿verdad? Los santos para ser arrebatados, y los no santos para ser castigados, ¿ok? Como leíamos en 1 de Tesalonicenses 4:16, ¿te acuerdas? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo más importante de entender, o sea, cómo puede pasar esto, es entender cómo estamos formados. Digo, el tema sí es muy importante y a lo mejor debíamos de ponerlo un poquito antes, porque Apocalipsis nos habla mucho de esto. Ya vimos unos vivos en el cielo, vimos otros vivos en la tierra, vimos unos resucitando, entonces es importante esto, cómo funciona, y a lo mejor te digo, debíamos de haberlo visto un poco antes. Pero la clave es en qué es lo que somos nosotros, todos. ¿Qué es lo que somos? Allá cuando el Señor hizo al hombre en Génesis 2:7, ahí nos deja ver cómo estamos formados, cómo estamos hechos. Dice en el 2:7 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es lo primero, con el polvo hizo al hombre. Y ahí estaba un cuerpo, pero sin vida, ¿verdad? Inerte. Lo que hizo el Señor, dice ahí enseguida, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y eso es lo que somos, un cuerpo con el soplo de la alma. ¿Te acuerdas lo que en el diccionario el significado de alma es espíritu? ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Nada más, eso es un hombre. Es todo lo que necesita, un cuerpo y un espíritu. Lo que veíamos ahorita en Corintios cuando decía, quisiera yo estar ausente del cuerpo, es que si tuviéramos que decir qué somos, quiénes somos, somos ese espíritu, que es el alma. Eso es lo que somos. Después, hace no mucho hablamos de esto, ¿te acuerdas cuando ya hay dos espíritus que otra vez vuelven a encajarnos acá en lo que vemos de Apocalipsis? Cuando nuestro Señor muere, cuando nuestro Señor asciende y manda al Espíritu Santo a la tierra, y después al poco tiempo baja el otro espíritu. A partir de ahí nadie puede ser deshabitado. Es decir, ahora tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra alma, que es lo que somos, y todos tenemos un espíritu adentro, ¿sí? Que es el Espíritu Santo de Dios o el espíritu del otro. Entonces, eso es lo que somos hoy. 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, y ahí dice espíritu, alma y cuerpo. Así es como estamos hoy formados. Eso es lo que somos. Esto explica muchas cosas, incluso esto nos ayuda a entender un poquito la Trinidad, pero cuando hablemos de la Trinidad, que va a ser pronto, esto nos va a ayudar. Por ejemplo, oye, pero ¿cómo dice que Jesucristo bajó al infierno y a poco el cielo estaba vacío? Dice, no, porque es lo mismo, por ejemplo, como nosotros. Oye, ¿cómo que dormimos y estamos delante de Dios? Pues es esto lo que lo resuelve eso, lo que responde eso. ¿Qué es lo que somos? Espíritu, alma y cuerpo. Por eso podemos, cuando morimos, por eso podemos dormir una parte
y la otra estar delante de Dios. Y es lo mismo que aplica para Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo pudo estar abajo y cómo pudo estar arriba? Pues depende cuando entiendes cómo es nuestro Dios, cómo está formado nuestro Dios. ¿Me lo vas a...? No, que con este pasaje se separa espíritu uno y alma otro. Sí, para no confundir nada más, ¿sí? Pero la alma es un espíritu. De hecho, en el diccionario es lo que significa alma. Pero si te fijas que es un espíritu, pero no es el espíritu de Dios, ni el espíritu del malo. Es tu espíritu. Es decir, alma es un espíritu. Es tu espíritu, tú eres espíritu, ¿verdad? Pero tuyo. El otro ahora sí es el espíritu de Dios y el otro es el cuerpo que vemos, ¿no? Alma es igual a espíritu, pero es como el que puso en Adán cuando dijo, le puso el soplo de vida, ¿sí? Eso es su espíritu, es el espíritu que le corresponde a Adán. Dicho sea de paso, todo ese espíritu viene de Dios, es aliento de Dios, pero no es el Espíritu Santo. Es decir, con su soplo nos dio espíritu, no el Espíritu Santo, un espíritu propio, pero viene del aliento de Dios. No sé si está un poco claro, ¿no? No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, ese Dios que es espíritu, cuando nos hizo y para darnos vida, con un soplo nos puso un espíritu que viene de Él, de adentro, exhalado de Él, pero no es el Espíritu Santo. Es un espíritu que tenemos cada quien de nosotros. Y eso es lo que somos, ¿verdad? Porque ese espíritu, hermano, por eso aquí es cuando encaja. Imagínate los que dicen otra vez que nos fue puesta una naturaleza pecadora. Pues salió de Dios la naturaleza pecadora. Es decir, naturaleza es lo que está en nuestro espíritu, no en el de Dios. Fue el soplo de Dios el que nos fue puesto. O sea, ¿cómo Dios puede ponernos espíritu y en ese espíritu venir el pecado ya? Ya desde ahí yo creo que está totalmente ilógico, ¿no? Pero además la Biblia lo respalda, dice Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, ¿verdad? El hombre le gustó el pecado después, ¿verdad? Pero Dios hizo al hombre recto. De ninguna manera ni tenemos el pecado de Adán, ni heredamos la naturaleza pecadora de Adán. Si heredásemos la naturaleza pecadora de Adán, hermano, esto tendríamos que ser formados de otra forma, ¿sí? Él hacer su cuerpo y luego entonces tomar ya el espíritu de Adán, que ya fue pecador, y ponernos del espíritu de Adán en nosotros, y eso no hizo Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estamos formados, hoy vamos a ponerlo hoy ya, porque es espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa cuando morimos? Algo nos deja ver, por ejemplo, Hebreos 4:12. Ya me pasé los 20 minutos, ¿no, verdad? ¿No, verdad? Bueno, ahí la llevo. Hebreos 4:12. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Si te fijas, el ejemplo que quiere poner Hebreos nos habla de tres parejas, tres cosas que van juntas siempre: los pensamientos con las intenciones del corazón, las coyunturas con los tuétanos y el alma con el espíritu, ¿sí? ¿Qué hace la palabra? Fíjate lo que dice Hebreos 4:12, porque narra algo que pasó en nuestra vida, ¿sí? La palabra es la que penetra, y nosotros, para cuando conocimos a Cristo, ya teníamos el espíritu, ahora sí, pero del otro. Y la palabra fue la que hizo, nuestra alma estaba ligada al espíritu del otro. Y la palabra penetra y partió aquello, nos desligó del otro. Y se puso, como dice el Evangelio, nuestro Señor ató a aquel hombre fuerte, le dio su patada, lo sacó, y luego nuestro Señor entró a vivir su espíritu a nuestra alma, y se volvió a ligar. El espíritu de Dios y nuestra alma están ligados, ¿sí? Juntos. ¿Hasta cuándo? Precisamente hasta que morimos, porque vamos a ser llevados al juicio, y no vamos a ser enjuiciados ligados al espíritu de Dios. Hoy el Espíritu de Dios está dentro y está trabajando, y lo que está haciendo es transformando nuestra alma. Pero cuando ya
la muerte nos alcanza y vamos a ir delante de Dios, el Espíritu nos va a acompañar, hasta que llegas a tu juicio y ahora sí, adiós. Y ya tu alma es la que se para delante de Dios para ser enjuiciada por Dios. Tu alma, el Espíritu Santo no. El Espíritu sale junto con tu alma y van delante de Dios. Y tu alma, que eres tú, vas a recibir el juicio de Dios. Por eso a veces la confusión también cuando decimos la santificación, ¿quién la hace? ¿Verdad? Y vemos la Biblia y decimos, se ve ahí que Dios te va a santificar. Pero luego de ahí muchos dicen, entonces a ti no te toca hacer nada. Pues ya concluiste en tu cabeza mal, porque a ti te corresponde hacer algo. Pero la Biblia dice que a Dios también le corresponde. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué está haciendo el Espíritu adentro? El Espíritu Santo lo que quiere es transformar tu alma. Y luego tu alma, esa eres tú, es la que toma las decisiones. Pero por ejemplo, soy yo el que cuando pasa una muchacha, mi alma decide, mira qué bonita. Mi alma no es el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está dentro de mí, agarrando mi cuerpo así, no voltees, no está haciendo eso. El Espíritu Santo está cambiando los deseos de mi alma, ¿sí? De mi alma, que mi alma sea limpia, la está limpiando de tal manera que mañana yo mismo, otra vez mi decisión, diga, ahí está una muchacha y no siento lujuria por ella. Pero ahí es donde dice, yo tomo mi decisión. Yo tomo decisión de no agarrar este celular y guardármelo. Yo tengo que tomar esa decisión. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu? El Espíritu adentro está transformando mi yo. Por eso la santificación es el Espíritu adentro transformando mi yo, y yo afuera decidiendo, no me quedo con eso. No agarro. Negándote a ti mismo. Ese es el trabajo compartido. El Espíritu adentro cambiándote y tú afuera negándote. Pero definitivamente tenemos que hacer algo. Por eso te digo, se equivocan las dos partes. Los que creen que santificarse es solo negarte a ti mismo. No, pero es tu parte. Y se equivocan los otros, los que piensan que todo lo hace el Espíritu. No, pero el Espíritu está haciendo su parte adentro. El Espíritu se equipara. El equipo para llevar a cabo la negación. Así es. Él está obrando y automáticamente así. Pero lo que dice, yo no tengo que hacer nada, pues se equivoca. Porque soy yo el que tengo que decidir. Cuando en la calle hay un carro que me cierra y luego todavía me dice, soy yo. Soy yo el que decido cerrar mi boca. Soy yo. Pero la Biblia dice que es Dios. Sí, o sea, fue el Espíritu el que cambió mi sentimiento, pero afuera fui yo el que decidió bendecirlo u orar por él, como dice la Biblia. No sé si lo veas. Así es como funciona la santificación. El Espíritu adentro cambiando mi alma, es decir, el Espíritu Santo no está haciendo las veces de tu alma. No es de que el Espíritu Santo, por eso vivimos como vivimos. No es el Espíritu Santo y ahora es el que guía tu cuerpo. No, el Espíritu Santo no guía tu cuerpo. El Espíritu Santo guía tu alma, quiere cambiar tu alma, porque tu alma es la que guía tu cuerpo. El Espíritu no te fuerza, o forza, ¿cómo se dice? Forza, ok, perdón. Imagínate cosa maravillosa esa que narra Romanos ahí. Es decir, aún dentro de nosotros está el Espíritu y Él mismo intercede también por nosotros. Cosa maravillosa pasa dentro de los cristianos, hermano. Que a veces ni siquiera, no somos conscientes porque no lo vemos, pero deberíamos de ser conscientes que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y cosa maravillosa hace. Quiere transformar nuestra alma, pero también intercede por nosotros. Y a veces se pone a orar por nosotros. Este es un tema aparte, pero el hablar en lenguas, a veces alguien puede pensar, oye, que yo no creo en el hablar en lenguas. No creo en el hablar en lenguas que hoy practica la iglesia, pero esto es parte de lo que habla la Biblia, que dentro de nosotros hay alguien que intercede por nosotros, ¿ok? Y eso es bueno, pero eso es un tema aparte. Ya con estos dos tenemos por ahí. Todavía acabamos ¿verdad? Pero el alma es lo que somos, ese somos nosotros, ¿sí? El alma, por ejemplo, dice la Biblia que amemos a Dios con toda
nuestra alma, es decir, ahí es donde están los sentimientos, lo que somos, ahí es donde está el enojo, el coraje, el carácter, ahí es donde está el amor también, ahí es donde está el corazón del que habla la Biblia también. El Salmo 42:6 dice, mi alma está abatida, es decir, el alma es la que se entristece. Lamentaciones 3:51 dice, contristaron mi alma, esa es la que se entristece. Isaías 26:9 dice, con mi alma te he deseado. Entonces el alma es el yo, ese soy yo. Y lo que pasó es que se nos fue puesto este cuerpo. Eso es lo que somos, así estamos formados. Y a su debido tiempo, cuando pecamos, le dimos cabida a otro espíritu que era el espíritu del malo. Pero a su debido tiempo también vino nuestro Señor y sacó aquel espíritu y Él está morando en nosotros. Y hoy por eso somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Así es como estamos formados. Entonces te digo, eso explica qué es lo que pasa cuando morimos, ¿no? Por eso la Biblia dice que podemos, como dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido, que el hombre muera una vez y después el juicio, y por eso también se puede, lo que leíamos ahorita, que cuando mueres, duermes, porque el dormir está hablando del cuerpo físico, pero lo que tú eres no duerme jamás. De hecho, no muere jamás, ¿sí? Tu espíritu, que es tu alma, estará vivo por siempre. Por siempre, Dios te bendiga. Por siempre estará vivo. Y tu espíritu es el que será juzgado. Como dice 2 de Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada quien reciba según lo que haya hecho. Pero mira lo que dice ahí, mientras estaba en el cuerpo. Es decir, yo soy el que hice todo esto, seré juzgado por lo que hice mientras estaba en el cuerpo, es decir, cuando ya no esté en el cuerpo, ¿verdad? Lo que pasa cuando morimos es eso, dejamos el cuerpo y nuestro espíritu es el que va y se para delante de Dios para recibir su juicio. Como veíamos ahorita en 2 de Corintios 5:8. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando morimos, cuando el Señor nos llame, cuando estuviste en aquel accidente, en aquel infarto, donde lo que hubiera pasado ya es, tu cuerpo ya estuviera, pues yo creo que ya hecho tierrita, polvo, ¿no? Pero tu espíritu no, ya hubiérase decidido a dónde iba a ir. Y hoy ya estarías ante Dios o ya estarías ardiendo en el infierno. Después estos versos que te voy a dar explican así ya muy claro lo que pasa cuando morimos. Por ejemplo, Eclesiastés 12:7. Dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que pasa cuando morimos, ¿sí? El polvo vuelve a ser polvo y el espíritu no, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que sucede. El Salmo 146, 3 y 4. Pero te digo, estos ya lo dicen, o sea, con mucha claridad, demasiada claridad. Dice, no confíes en hombre, pues sale su espíritu y él vuelve al suelo, ¿verdad? Eso es lo que pasa eso es lo que va a pasar cuando la muerte física nos alcance, cuando la muerte terrenal nos alcance. Nuestro cuerpo va, los que hemos estado en un velorio de algún ser amado, eso es lo que pasa, ¿verdad? Nuestro cuerpo está ahí, pero nuestro espíritu ya inmediatamente ya se había ido, ¿sí? Para cuando nosotros ya cumplimos el día que lo velamos
y cuando lo enterramos, es decir, el espíritu ya no está. A nuestro último respirar en la tierra le sigue el primero delante de Dios, ¿verdad? Job 34:14. Fíjate cómo aquí habla de los dos, Job 34:14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón, y luego dice, y recogiese así su espíritu y su aliento. Acuérdate que aliento es el alma. Job 34:15. Toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Verdad? Es lo que pasa cuando el Señor viene acá por nosotros. Génesis 6:17. Esa nomás anótalo, mi hermano. Hechos 7:59. Cuando ahorita leíamos, es el pasaje donde está Esteban muriendo apedreado. Y dice la Biblia que después durmió, pero antes Esteban dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y después durmió, es decir, murió físicamente, pero su espíritu ya lo había recibido el Señor. Eso es lo que pasa cuando morimos, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando morimos acá. No, nuestra alma, nuestro espíritu sale y nuestro cuerpo es el que va a la tierra. Es el que enterramos, es el que velamos y es el que guardamos allá. Y está guardado para la resurrección que hemos visto ahora en Apocalipsis. Santiago 2:26. Dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. En Génesis 25:8. Estos dicen en el Antiguo Testamento y dicen casi lo mismo. Cuando moría alguien, esto es lo que dice la Biblia. Dice, exhaló, se le salió el espíritu y murió Abraham. ¿Sí? Porque dice algo parecido en el 25:17, pero ahora lo dice de Ismael. Exhaló el espíritu Ismael y murió. Y lo mismo dice Génesis 35:29, ahora de Isaac. Exhaló el espíritu y murió Isaac. Porque eso es lo que pasa cuando uno muere. $35.29 fue el último. En el 35:18 también dice lo mismo. Y luego estos dicen lo contrario. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando hemos hablado de la resurrección? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando ya vimos la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Qué pasó primero? Que vino el espíritu de ellos otra vez, ¿verdad? Y fueron levantados en un cuerpo glorificado. Pero por ejemplo dice Lucas 8:55. Lucas 8:55 dice, el espíritu volvió y resucitó la niña. Es decir, la niña que ya había muerto, que quiere decir que el espíritu salió. Pero cuando resucitó, dice, el espíritu volvió. ¿Verdad? Aquellos que vemos en la resurrección, tanto en la primera como en la segunda, ¿qué está pasando? Que el espíritu vuelve a ellos y son levantados. Dice también Primera de Reyes 17:21. Elías, cuando murió el hijo de la mujer que le daba de comer, se tendió sobre el niño y clamó a Jehová, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y el alma volvió y el niño revivió. Entonces te digo, nos va explicando lo que pasa. Primero ya vimos lo que somos, cómo estamos formados, ¿sí? Y después, ¿por qué en partes dice que dormimos y en otra que no, que vamos directo a Dios? Porque es como estamos formados. Y luego ya vimos muchos versos de lo que pasa cuando mueres, ¿sí? El cuerpo es el que va a la tierra y el espíritu va a Dios. Y lo que nos dice Hebreos es a qué va a Dios, va a recibir juicio. Cuando la Biblia dice
que le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Los que dicen que duermen, entonces no le dijo así, ¿verdad? Sino que como la Biblia, es horrible eso, pero bueno, que como la Biblia, y eso tienen razón, el original en el hebreo y en el griego no usaba comas, y en eso tienen razón, no usaba comas, pero eso no te da permiso a ti ni a mí a cambiar ni una coma, dice el Señor, ni una coma, ni un tilde pasará, hay que tener mucho cuidado. Pero ellos dicen, si yo le quito la coma de aquí y la pongo acá, entonces en vez de ir antes de hoy, la pongo después de hoy, diría, a ti te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, es decir, futuro, muy futuro, ¿verdad? Cuando despierte y todo. Pues es totalmente, no sé, horrible hacer eso, ¿no? Yo una vez, cuando prediqué de esto, yo decía, imagínate que a nosotros le pongamos movamos las comas a placer, como tú quieras, pues ya, hermano, eso solamente sale del orgullo de personas, ¿no? Que cuando un verso te contradice y quieres encajar la doctrina a fuerza, eres capaz hasta de borrarle una coma a la Biblia. Eso es orgullo totalmente. La palabra del Señor, cuando decía, y era una frase muy usada por el Señor, a ti te digo, pero nomás decía esto. El Señor nunca decía, a ti te digo hoy, Él decía, a ti te digo. Pues es como si yo le digo a ti te digo, pues lo estoy diciendo hoy, no tengo para qué decirle, a ti te digo hoy. Nunca más que en ese lugar, dice, a ti te digo hoy. Pero porque no está diciéndole, a ti te digo hoy, dice, a ti te digo. Y eso lo usaba muy seguido el Señor. Y le está diciendo, a ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se soluciona eso? Te digo, es una pregunta, pero es tan sencilla de resolver. Oye, pero Jesucristo después de la cruz, ¿a dónde fue? Pues dice la Biblia que bajó a los infiernos. Pero entonces, ¿cómo le dijo? Hoy estarás conmigo, dijo Jesús, conmigo en el paraíso. Pero es de lo que estamos viendo. Si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y decimos, yo duermo y yo estoy delante de Dios, es decir, porque yo soy cuerpo y yo soy alma, pues es lo mismo. ¿Dios qué es? Dios es una Trinidad. Y Dios pudo estar abajo en el infierno 3 días y Dios, el cielo no se quedó solo, ¿verdad? Entonces cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues tranquilamente se cumplió, ¿verdad? Ha de ser horrible, ¿no? Que alguien lo haga, pero bueno, ya hay su conciencia, ¿no? Siempre cuando una doctrina no te cuadra, digo, los que seguimos a Dios es mejor borrarla y volverla a formar, ¿no? Pero esto nos ayuda, te digo, nos iba a ayudar mucho con Apocalipsis, nos ayuda a ver esos tiempos de juicio que todavía los vamos a ver. Entonces, por eso es a tiempo, falta el juicio allá del trono blanco, pero ya esto nos aligera un poco, ¿no? Y lo más importante es los momentos de juicio. Esa misma palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, aplica también y si mueres hoy y mueres en pecado, hoy mismo estarás ardiendo en el infierno. Así como a ese le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y se lo cumplió, el ladrón del otro lado, hoy estaba ardiendo en el infierno. Y Apocalipsis, el tema central sigue siendo, ¿en dónde vas a estar tú cuando llegue tu hoy? ¿En el infierno o en el paraíso con Dios? Lo último, en realidad sí quise, en realidad sí quise aligerar un poco la carga. No sé si fue correcto o no. Sí necesitábamos entender esto, pero sí quise aligerarnos un poco, pero no del todo. Sí necesitamos quedarnos con el mensaje más importante de hoy, que es el que vimos al principio, ¿no? Aquella idolatría de la que hablamos y que hoy podemos estar cometiendo. Lo demás era necesario saberlo, pero sigue siendo dentro del tema. O sea, no era solo aprender una doctrina, sino que nos reforzara que ese final eterno, ¿cuándo puede llegar? Y tanto así como el Señor puede venir en cualquier momento,
nuestro final eterno puede decidirse hoy mismo. Hoy, eso sería terrible, hermano. Hoy mismo en la noche, muchos de los que estamos aquí podríamos ya no estar, y no estar durmiendo, estar siendo quemados en algún lugar, en el lugar de tormento. Hoy, de lo contrario, podríamos estar hoy mismo en el paraíso, con nuestro Dios adorando. Eso es lo más importante. Yo creo que no hemos terminado. Cada domingo, cada capítulo que vemos de Apocalipsis termina con lo mismo, si te fijas. No hay libro que nos advierta más de esto y que nos abra más los ojos a esto. Si te fijas, cuando empezamos Apocalipsis, podríamos haber tenido un sentido así como curiosidad, ¿no? Por las bestias o por ciertas cosas que cuando empezamos dijimos, es bueno que se nos vaya quitando y recibir lo que Apocalipsis tiene para nosotros, que en realidad habla del juicio eterno, del juicio que viene y que puede llegarnos en cualquier momento y minuto de nuestra vida. Así es que hagamos oración, pidamos perdón principalmente, que en cada oración que hagas cada día, lo primero que menciones es el perdón. Pero no solo que lo menciones, sino que tu corazón esté el Espíritu de Dios para que cada que pecamos te haga caer en convicción de pecado y sentir, hermano, que todos necesitamos ser perdonados por Dios. Cada día de nuestra vida necesitamos el perdón de Dios como el primer día, y ojalá ese espíritu nunca se vaya de nosotros. De tal manera que aunque es cierto, seguimos pecando, pero cada que pequemos nos tire al piso de rodillas y en lágrimas, ojalá y Dios quiera y nunca se vaya de nosotros. Oremos, hermanos.